Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos con nuestro análisis matemático 1 en estas clases que son de alguna manera un poco particulares, gracias a la cuarentena, pero bueno, es lo que tenemos que hacer. Así que con lo que tenemos en casa, videos caseros, tratamos de ayudar. Ustedes ya tienen todo el material, el módulo teórico, las prácticas, la guía de ejercicios resueltos, pero bueno, de alguna manera vamos a seguir entonces tratando de mejorar y ayudarlos a ustedes a que puedan ir comprendiendo un poco más lo que dicen los módulos. Esto que vamos a ver ahora, que es hoy función lineal, están en el módulo, creo que comienza en la página 21 del marco teórico, y entonces, bueno, ustedes pueden seguir, no hace falta que copien, porque ustedes ya lo tienen ahí, vamos a ir viendo qué es lo que vamos a ir avanzando con esto. Bueno, tenemos una función lineal, esto es lo que vemos hoy, y la función lineal es una función polinómica que tiene grado 1. ¿Sí? Es decir, ¿recuerdan lo que es un polinomio? Un polinomio son varios nomios términos, varios términos. ¿Sí? Y el grado del polinomio es el número el que está elevado, el mayor exponente de la variable x. Es decir, en este caso x está elevado a la 1, esto es una función lineal, es un polinomio de grado 1. Bien, esta función lineal responde a una ecuación general que es f de x igual a mx más b. Toda función lineal responde a esta ecuación general, donde m es la pendiente, ¿sí? Y b es la ordenada del origen. Estos dos valores, tanto m como b, son números reales. ¿Recuerdan? En el módulo de nivelación, hablábamos de los campos numéricos. ¿Sí? Los campos numéricos, ¿sí? Los naturales más los negativos me dan los enteros más los fraccionarios nos dan los racionales más los irracionales nos dan los reales. Los reales son los que completan la recta numérica. Bien. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de función lineal, fíjense ahí, f de x, un medio de x más 1, es decir, m, la pendiente, es un medio y 1 es la ordenada del origen b. Y ahí tendríamos en la gráfica de esta ecuación lineal que toda ecuación lineal tiene una gráfica que es una recta. Bien, esta m, que es la pendiente de la recta, representa cuánto varía f de x, es decir, y respecto de por cada unidad de x, ¿no? Es decir, lo que avanza y respecto de lo que avanza x. Y b, que es la ordenada al origen, la ordenada al origen es el punto donde la gráfica de la función, es decir, donde la recta corta al eje y. Recuerda, ¿no? Ejes cartesianos, x e y, eje de abscisas, eje de ordenadas. Bueno, el B, la ordenada al origen, es el punto donde la gráfica corta al eje Y. ¿Qué pasa si esta pendiente M es igual a 0? Si esa pendiente M es igual a 0, tenemos una función constante, es decir, no tenemos pendiente, va a ser constante. La gráfica de la función va a ser una recta horizontal, es decir, paralela al eje X, que pasa por B. Si M es mayor que 0, lo que vamos a tener es una pendiente positiva.
Y si tenemos una pendiente positiva, la gráfica de la función, es decir, la recta, va a ser en este sentido, ¿sí? ¿Qué significa pendiente positiva? Que a medida que crece X, crece Y. Y por último, si M es menor que 0, es decir, negativo, la pendiente va a ser negativa y la gráfica de la función va a ser de esta manera, donde cuando crece X, decrece Y. Bueno, vamos a hablar sobre cómo hacer la representación gráfica. La representación gráfica de esta recta, o sea, va a ser a partir de los valores de la pendiente M y de la ordenada del origen B. ¿Sí? Primero ubicamos B, ¿no? El punto donde corta, la gráfica va a cortar el eje Y. ¿Sí? Y luego, para ubicar la pendiente, o sea, los restantes puntos lo hacemos a través de la pendiente. ¿Sí? Porque sabemos que la pendiente va a ser lo que incrementa Y respecto de lo que incrementa X. Delta Y sobre delta X. Es decir, que me voy a correr en X hacia la derecha lo que el denominador de la pendiente me establezca y hacia arriba o hacia abajo según sea positiva o según sea negativa. Luego, la raíz. Dijimos que B, que es la ordenada del origen, es el punto donde la gráfica corta el eje Y. La raíz, o 0 de la función, es el punto donde la gráfica corta al eje X. ¿Sí? Entonces, ¿dónde corta el eje X? Cuando Y es igual a 0. Es decir, ¿cómo calculo la raíz? Haciendo Y igual a 0. Todo esto que está en el módulo y que lo estamos contando acá, ahora lo vamos a hacer en un ejemplo como para que nos quede un poco más claro. Fíjense, tenemos un ejemplo donde Y es igual a 2x menos 8. Con lo cual, en esta función, la pendiente es 2, positiva. Ya sé que va a ser así porque es pendiente positiva, significa crece X, crece Y. Y la ordenada al origen es en menos 8. Con lo cual, en menos 8 va a cortar al eje Y. Entonces, fíjense, sabiendo que va a cortar la gráfica en menos 8 al eje Y, la pendiente es 2, me voy a correr 1 hacia la derecha y como es positiva, 2 hacia arriba. Y ahí tengo el otro punto de la recta. Con lo cual, la gráfica de esa función va a ser de este estilo. ¿Está? Y bueno, y como ya la tenemos graficada, podemos hacer lo que se llama el estudio de función. Habíamos dicho que el dominio de la función, las dos restricciones al dominio son: el denominador tiene que ser distinto de 0 y el radicando, ¿sí?, en una función que tenga raíz tiene que ser no negativo, es decir, ni positivo ni 0. O sea, no negativo, o positivo o 0. Entonces, como la función lineal no tiene ni denominador ni radicando, eso significa que el dominio de una función lineal, de cualquier función lineal, siempre van a ser todos los reales. Por otro lado, vamos a ver si se ve mejor con esta. El blanco me parece que no va a estar. Bien. La imagen también van a ser todos los reales. Recuerdan, ¿no? El dominio se mide sobre el eje X, es el conjunto de los valores que puede tomar X en esta función. Entonces X acá puede tomar el 1, el 2, el 5, el 8, todos los valores, el menos 5, el menos 4, el 3 medio, el menos 1 medio,
X puede tomar cualquier valor. Y para cada valor de X va a haber un valor de Y. Con lo cual, el dominio es todos los valores de X pueden tomar todos los valores y la imagen Y pueden tomar todos los valores. La raíz, fíjense que si yo calculo la raíz, nosotros habíamos dicho que la raíz es el punto donde la gráfica corta al eje X. Es decir, donde Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando la gráfica corta al eje X, Y vale 0. ¿No? Entonces, si Y vale 0, yo acá despejo, ¿sí? Este 8 menos 8, o este 8 que está restando pasa sumando, y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, me queda que X es igual a 8 sobre 2 es igual a 4. Y fíjense que en la gráfica corta al eje X en 4. Con lo cual, la raíz de esta función va a estar dada en el punto 4, punto y coma, 0. ¿Sí? Recuerden, un punto en el eje cartesiano tiene una componente X, tiene una componente Y cuando es un punto va con punto y coma. ¿Estamos claros? Este es el punto 4X, 0 de Y. ¿Está bien? La ordenada del origen va a estar acá, es decir, donde corta el eje Y. Ese es el punto. 0 para X, punto y coma, menos 8 para Y. Muy bien. Ahí estamos. Luego, el conjunto de positividad, todos estos conceptos que ya estuvimos viendo, ¿sí? Con el módulo, hasta la página 20 del módulo. Es decir, es el conjunto, es un subconjunto del dominio. Esto es importante. El conjunto de positividad es un subconjunto del dominio cuyas imágenes son positivas. Es decir, si es un subconjunto del dominio, lo tengo que ver acá, no acá, acá. O, claro, que tengo que ver dónde las imágenes son positivas y dónde las imágenes son negativas, pero el conjunto, el subconjunto del dominio lo veo acá, porque es del dominio. ¿Está claro? A no equivocarse con eso. Con lo cual, ¿dónde tengo imágenes positivas? Desde acá hacia allá. Porque desde acá para acá todas las imágenes son negativas. Con lo cual, voy a tener el conjunto de positividad desde el 4 hasta el infinito. Desde el 4 abierto, con paréntesis, recuerdan, ¿no? Intervalos. En intervalos, pues el intervalo puede ser abierto, es decir, con paréntesis, cerrado con corchete. Paréntesis abierto significa que no incluye el punto, es decir, incluye al número real inmediatamente posterior al 4, pero el 4, exactamente el 4, no. ¿Por qué? Porque no hay positividad en el 4. En el 4 no tiene imagen positiva ni negativa, porque la raíz es 0, la imagen es 0. Entonces, es desde el 4 abierto al infinito, va a haber positividad. Y fíjense la diferencia, esto era un punto del eje cartesiano, va con punto y coma. Esto es un intervalo, entonces va solo con coma. No es lo mismo, 4, infinito, es una porción del dominio, y esto es un punto del eje cartesiano. ¿Está claro, no? Acá va con punto y coma, acá va con coma. Bueno, ¿dónde tengo negatividad, conjunto de negatividad? Negatividad voy a tener desde el menos infinito hasta el 4. También abierto, desde el menos infinito
hasta el 4 abierto. Bueno, eso es un paréntesis. Muy bien. ¿Dónde tengo crecimiento? Bueno, esta pendiente siempre crece, con lo cual voy a tener crecimiento en todos los reales. El intervalo de crecimiento también es un subconjunto del dominio, con lo cual lo mido acá, ¿sí? En todos los reales, y el de crecimiento no tiene decrecimiento, entonces no existe, porque siempre crece esta función. Siempre crece esta función. Bueno, muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo, que está también ahí en el apunte, en el modulito que subimos. Vamos a borrar, si esta tiza de color me lo permite. Y entonces vamos a hacer un nuevo ejemplo para, bueno, que quede más claro. Vamos a otro ejemplo. Ahí lo tenemos, el ejemplo 2. En el ejemplo 2 tenemos una función igual menos 2/3 de x más 4. Con lo cual, b es igual a 4. Va a cortar al eje y en 4. Y me voy a correr, la pendiente es menos 2/3. Significa que me voy a correr 3 hacia la derecha, porque el denominador es 3. Y como es negativo, 2 hacia abajo. Y entonces ahí encuentro el otro punto. Y ahí va a ser la gráfica de mi nueva función. Bien, nuevamente calculo la raíz. Para calcular la raíz, la intersección con el eje X, y es igual a 0. Si y es igual a 0, este 4 que está sumando pasa restando, y este menos 2/3 que está multiplicando pasa dividiendo. Menos 4 dividido menos 2/3 me da 6. Por eso la gráfica corta, bueno, acá en el gráfico se me escapó un cachito, ¿sí? Pero corta en 6. Bien, entonces, como habíamos dicho anteriormente, el dominio de la función, por ser una función, lineal, va a ser todos los reales. La imagen, por ser una función lineal, va a ser todos los reales. La raíz va a ser el punto 6, punto y coma, 0. Y la ordenada al origen va a ser 0, punto y coma, 4. El conjunto de positividad. ¿Dónde tenemos conjunto de positividad? Bueno, de acá tenemos el conjunto de positividad. Desde el menos infinito hasta el 6, desde el menos infinito hasta el 6, tenemos positividad. ¿Y dónde tenemos negatividad? ¿Dónde tenemos imágenes negativas? Desde el 6 hasta el infinito. Muy bien. ¿Cuándo tenemos crecimiento en esta función? Nunca. Intervalo de crecimiento no existe. El intervalo de crecimiento en ninguna porción del dominio esta función crece. Siempre decrece. ¿Y dónde tenemos decrecimiento? En todos los reales. Muy bien. Haremos el tercer ejemplo. Vamos a borrar acá. Y vamos al tercer ejemplo, que dice y igual x. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Bueno, que b vale 0 y que m, la pendiente, vale 1. Entonces, si b vale 0, va a cortar acá el 0.
Este es el punto de intersección. Esta es la ordenada del origen, el 0. Y m vale 1, significa que me voy a correr 1 a la derecha y como es positivo, 1 hacia arriba. Es decir, 1 para allá y 1 para allá y ahí encuentro el otro punto. Con lo cual ahí me va a aparecer la función, la recta, la gráfica de la función. Y nuevamente haremos el dominio de esto, van a ser todos los reales, la imagen va a ser todos los reales, la raíz va a estar en 0, 0, la ordenada al origen en 0, 0, el conjunto de positividad va a ser desde el 0 hasta el infinito. El conjunto de negatividad va a ser desde el menos infinito hasta el 0. El crecimiento va a ser en todos los reales porque esta recta siempre crece y el decrecimiento no existe. Muy bien, por último hacemos el cuarto ejemplo del módulo de la teoría, que dice que y es igual a menos 3. Y es igual a menos 3, fíjense que acá no está x. ¿Qué significa que no esté x? Que m, la pendiente, es igual a 0. Entonces, menos 3 es la ordenada al origen. ¿Qué va a hacer? Que va a cortar al eje y en menos 3. Pero dijimos que la pendiente es 0 y cuando la pendiente es 0 es una función constante, con lo cual va a ser, la gráfica va a ser una recta horizontal que pasa por menos 3, que pasa por b, que es menos 3, y entonces esa va a ser la gráfica de la función. Para el cálculo de la raíz, bueno, miren, es decir, no va a haber raíz, ya lo vemos. Es decir, si es igual a 0, me queda 0 igual a menos 3. Matemáticamente eso es imposible. ¿Qué significa? Que son paralelas, que nunca se van a cortar. Nunca la gráfica de la función va a cortar al eje x. Por eso la raíz no existe. Y entonces puedo decir que el dominio son todos los reales, que la imagen son todos los reales, que la raíz no existe, que la ordenada al origen es 0, punto y coma, menos 3, que el conjunto de positividad, no hay positividad, nunca, son todas negativas, el conjunto de negatividad es en todos los reales, ¿sí? En todos los reales tengo una imagen negativa que es igual a menos 3, el crecimiento no existe, no hay crecimiento y tampoco hay decrecimiento. ¿Por qué? Porque es constante. Bien, dejamos en este video acá y continuamos en la próxima con el próximo tema. Muchas gracias.